Hola compañeros y compañeras de Derecho, vamos a continuar con las clases de Derecho Procesal Fiscal. Ya estamos entrando a lo que es propiamente dicho el proceso fiscal. Y estamos viendo que aunque siguen los mismos lineamientos del proceso general, tiene algunos cambios sustanciales que hay que ir visualizando, hay que ir entendiendo. En términos generales hablamos de los procesos o procedimientos, mejor dicho, de primera instancia y de segunda instancia. Primera instancia, cuando se lleva a cabo el proceso a través de sus diversas fases o diversas etapas, llega a una sentencia, a una resolución y aparentemente ahí terminó, ahí acabó el asunto. Esa sería la primera instancia, desde el momento en que se presenta la demanda hasta el momento en que el juez emite su sentencia. Y con eso se acabó la primera instancia. Pero muchas veces en los procedimientos puede haber una segunda instancia por razones obvias. El hecho de que haya salido una sentencia no significa que las dos partes están contentas o están felices. Como es de suponer o de crear, la sentencia que fue a favor de la persona se está de plácemes. Pero la persona en cuya contra, cuyo cargo salió la sentencia, pues no va a estar de acuerdo y se va a sentir pues herido, lastimado, que algo ha fallado. Entonces es ahí cuando entra la segunda instancia, cuando esta persona que está nada conforme con la resolución o la sentencia porque no fue a su favor, además por razones obvias, se va a presentar una apelación, una queja, va a interponer alguna otro recurso legal para poder hacer valer que se rectifique la sentencia y en consecuencia se emita nueva sentencia. De esta manera tenemos la primera instancia que va a dar lugar a la segunda instancia. En materia fiscal estamos viendo, como que más que hablar de primera instancia y segunda instancia, hablamos de la fase uno y de la fase 2. La fase uno, que es la fase oficiosa, y la fase 2, que es la fase contenciosa. De manera, hemos dicho que hay cambios en cuanto a los sujetos que intervienen en el proceso. Por regla general, hablamos del actor y del demandado. Y que el actor y el demandado no tienen una exclusividad para decir que el actor solamente siempre va a ser nada más el patrón y el demandado va a ser nada más el obrero. No, que a veces puede ser al revés. El que demanda es el obrero al patrón y por tanto aquí cambiarían los papeles o se invertirían los papeles. Para que en este caso las personas pudieran tener lo que viene siendo su segunda instancia. Bueno, en materia fiscal, con más de que primera y de segunda instancia, aunque hemos visto que sigue lo mismo, que es demanda, contestación, alegatos, presentación, desahogo de pruebas, alegatos, etcétera. Tenemos que por lo general el actor en términos generales siempre va a ser el fisco, la autoridad fiscal. A diferencia de los otros procesos donde, vuelvo a repetir, cualquiera de las partes puede ser el actor y cualquiera de las partes puede ser el demandado. Si inicia primero el juicio, el patrón pues él es el actor y el demandado es su trabajador, pero si es al revés y el trabajador se adelanta y él presenta antes que la otra parte su resolución o su sentencia, entonces ahí van a cambiar quién es, compañeros, uno y quién es el otro. Hemos visto, por tanto, que en materia fiscal solamente está el sujeto activo, el sujeto pasivo, y que por regla general el sujeto activo, el que inicia el procedimiento, el que inicia el juicio, el que lleva todo esto es el fisco en base al interés general, es decir, en base a que el Estado necesita recursos, necesita dinero, y por tanto se debe cuidar que las personas, los contribuyentes estén obligados a a dar esos recursos. La autoridad fiscal debe de checar de que esto realmente se cumpla o se lleve a cabo. Vamos a ver, por tanto, el día de hoy, las autoridades administrativas y jurisdiccionales dentro del procedimiento fiscal. Primeramente, la tramitación del procedimiento fiscal se lleva a cabo ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, según se trate del tipo de fase o lo que viene siendo el tipo de personas que inician lo que es el procedimiento.
La tramitación del procedimiento fiscal, compañeros, se lleva a cabo ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales, según se trate del tipo de fase. Por lo general, la fase oficiosa, que es la primera, compañeros, y como vimos en clases anteriores, se realiza ante autoridades administrativas. Es el fisco quien inicia, quien investiga si hay algún evasor de impuestos, hay alguna persona que no ha pagado sus impuestos, si hay una situación desagradable. Entonces lo primero es ir al banco y sacar directamente de la caja todo esto. La tramitación del procedimiento fiscal se lleva a cabo ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, según se trate del tipo de fase. Por ejemplo, la primera fase del procedimiento fiscal, como lo hemos visto, que es la fase oficiosa, se realiza ante las autoridades administrativas, es decir, ante la misma autoridad que me está exigiendo o me está pidiendo el pago de contribuciones o de impuestos que según sus datos que él tiene, ya llevo 3 años o tantos meses sin haber hecho mi declaración o haber pagado impuestos. En consecuencia, como puedes ver, aquí los trámites van a ser ante el SAT, van a ser ante el IMSS, porque el IMSS a lo mejor me está reclamando que no he pagado las cuotas patronales desde el mes de junio. Pues no, tengo que cuantificar cuánto es lo que según el IMSS no le estoy pagando o no le he pagado. De esa manera, por lo general, la parte oficiosa se realiza ante las mismas, ante las propias autoridades administrativas como son el SAT, como son el IMSS, como puede ser la Profeco, porque son ellas el fisco quien me está reclamando la falta de pago de impuestos, la falta de pago de contribuciones o la falta de lo que viene siendo de incumplimiento a mis deberes y a mis obligaciones. Entonces, esta primera etapa se hace ante esa autoridad administrativa que es la que me está de alguna manera diciendo que no he pagado. La me está señalando que debo tantos recargos o tantos intereses con motivo de la falta de pago. El Seguro Social me reclama que no he hecho el depósito de las cuotas patronales del primero, segundo y tercer bimestre del año 2020, que ascienden a una X cantidad y que yo debo pagar inmediatamente. Como puedes ver, hasta ahorita esta primera parte oficiosa está dando entre el fisco y lo que es siendo el contribuyente. No interviene aún el tribunal o alguna autoridad jurisdiccional porque apenas se está procesando el conflicto, apenas se está visualizando el conflicto y detallando el conflicto. Quizás a lo mejor así ojo de buen cubero yo analizo que el contribuyente me debe que debe ser 2 millones de pesos. Pero ya haciendo un análisis más exhaustivo, más correcto, pues deduzco que no son 2 millones de pesos, sino que son 1.500. Entonces, estas aclaraciones, estos trámites, yo digo, si te debo, no te debo, ya te pagué, no me has pagado, si ya aquí tengo los recibos, también tengo aquí los recibos, etcétera, etcétera, se realiza ante las propias autoridades administrativas como son el SAT, que es la principal. En el caso del Seguro Social, pues ante el Seguro Social. El Seguro Social ha detectado que ya llevo tantos meses o tantas semanas sin haber hecho el pago de cuotas patronales. Entonces estamos en la etapa oficiosa donde por mandato de la ley le corresponde al fisco investigar con detalle qué es lo que está pasando en este sentido. La fase contenciosa al revés. La parte contenciosa es cuando ya hay conflicto, ya hay problema. Es cuando una vez que la parte oficiosa se detectó que la persona no me debe 2 millones, sino me debe 3 millones. Entonces, como comprenderás, ya el trámite ahora ya tiene cariz, o tamiz, mejor dicho, de problema, de conflicto, de problema. Entonces, es ahí donde entra la segunda etapa, la llamada fase contenciosa. Y esa segunda etapa, la contenciosa, compañeros, es la que se tramita o se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conocida desde sus orígenes y como ya tema el Tribunal Fiscal de la Federación. Pero el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa viene siendo el mismo, no se te olvide, es el mismo.
Nada más que todavía mucha gente sigue manejando el concepto tradicional de Tribunal Fiscal de la Federación. Pero en términos correctos, en términos adecuados, es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Toda la parte contenciosa, la fase contenciosa del procedimiento fiscal, por razones obvias, ya que hay conflicto, ya que hay controversia, en que me acusa la autoridad de que no he pagado mis cuotas solo patronales, me acusa la autoridad de que no he realizado el pago de mis contribuciones, entonces yo voy a apelar, voy a oponerme a esta situación, y entonces viene la segunda etapa, que es la famosa fase contenciosa. Y que esta defensa de la primera ya no se tramita ante la autoridad administrativa, sino ante la autoridad jurisdiccional, compañeros. Vamos a ver lo que son las autoridades administrativas, que hablamos de dos. Hablamos de la autoridad administrativa y hablamos de la autoridad jurisdiccional en materia fiscal, que en esencia vienen siendo dos, más la de nosotros serían tres. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? Las autoridades administrativas para efectos fiscales son las que pertenecen y dependen del Poder Ejecutivo. Ahí tenemos, por tanto, la primera regla. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? Son las que pertenecen y dependen del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes le ayudan en sus funciones y atribuciones fiscales? Son las encargadas de la ejecución en la esfera administrativa de las leyes impositivas o leyes fiscales. Entonces, ahora, como puedes ver, las leyes ante las cuales tramitamos una primera evidencia de que no se han pagado ciertos impuestos, de que no se han hecho ciertas contribuciones, es quienes, a través de los organismos descentralizados y demás autoridades, determinar el monto de la misma reclamada y no nada más así al aire. Las autoridades administrativas en materia fiscal son las que pertenecen y dependen del Poder Ejecutivo y son las que van a ayudar al presidente en sus funciones y atribuciones fiscales encargadas de la ejecución en la esfera administrativa de las leyes impositivas o fiscales. Las autoridades administrativas con veros fiscales se clasifican en tres. ¿Quiénes son las autoridades administrativas fiscales? Y tenemos que hay cuatro, o de acuerdo a las funciones que se desempeñan, tenemos cuatro tipos de autoridades administrativas. Las primeras son las autoridades administradoras, no administrativas, administradoras. Las segundas son las autoridades exactoras. Ahorita vamos a decir qué son eso de autoridades administradoras y autoridades exactoras. En un tercer nivel tenemos a las autoridades centrales o dependencias oficiales. Yo le llamaría dependencias u oficinas exactoras. Tenemos después a las autoridades centrales o dependencias oficiales. Y por último, hasta abajo tenemos a las llamadas autoridades u organismos descentralizados. Como puedes ver, aquí tenemos la primera parte del proceso del procedimiento fiscal, que es lo que viene siendo la preparación de un juicio a través de diversas autoridades y en consecuencia que la sentencia salga al que viene siendo a favor. Existen cuatro tipos de autoridades fiscales, que son las autoridades administradoras, las autoridades exactoras, las autoridades centrales o dependencias oficiales y por último las autoridades u organismos centralizados. ¿Quiénes son, en primer lugar, las autoridades administradoras? Las autoridades administradoras son las que tienen a su cargo, entre otras muchas funciones, la administración o manejo de los impuestos o tributos, que en este caso le corresponde a Hacienda propiamente dicha. Las autoridades administrativas son las que tienen a su cargo la administración y el manejo de los tributos o ingresos.
El ejemplo típico clásico de esta autoridad pues viene siendo Hacienda. Hacienda es la que recauda, bueno, la que recibe todo el dinero, más que recaudar, recibe todo el dinero. Y de esta manera, a través de Hacienda, es como se maneja, como se administra todo ese dinero, toda esa cantidad de dinero, en beneficio de lo que viene siendo la población. De igual manera, las autoridades administradoras son las que efectúan las interpretaciones legales para la ejecución de las leyes impositivas. Un problema que hemos visualizado es justamente la interpretación legal, la interpretación de lo que dice la ley. Las gentes que no conocen derecho van por el sentido literal, por el sentido propiamente dicho de las palabras. Pero hay algo más que las propias palabras que nos conlleva o nos lleva a conocer y a manejar mejor lo que viene siendo el asunto. De esa manera, el fisco o las autoridades fiscales efectúan las interpretaciones legales para la ejecución de las leyes impositivas. En caso de ser necesario, se trasladarían las cosas para que de esta manera se puedan llevar a cabo las interpretaciones legales. Ya con el tiempo usted conocerá que muchas veces se hablan de las lagunas del derecho, de artículos, de incisos, de fracciones que pues en su momento oportuno no se redactaron bien, se prestan y se confunden a muchas interpretaciones y a no conocer la verdad o la realidad o las cosas tal como son. De esta manera, como puedes ver, la autoridad, o mejor dicho, lo que vienen siendo las administradoras, son las que efectúan las interpretaciones legales para la ejecución de las leyes impositivas. Cuando a veces, por ejemplo, las leyes no son claras, no son bien definidas, o hay doble hasta triple interpretación en cómo se maneja, cómo se distribuye. Cuando hay este problema, entonces se acude ante la autoridad administradora para que la autoridad administradora me interprete o me dé su punto de vista sobre la interpretación o el sentido de tal artículo, tal capítulo, para poder mejor entenderlo o mejor poder precisarlo. Otra de las funciones de las autoridades administradoras es la administración de los tributos o cantidades a pagar. Es Hacienda, compañeros, quien a través de sus controles, a través de lo que viene siendo sus las pruebas que se ofrecen, el agente determinado va a determinar qué es lo que va a pagar el contribuyente, qué es lo que tiene que pagar, bien sea como suerte principal y como accesorios, como son los intereses, las comisiones, otro tipo de cobros. De esa manera, las autoridades administradoras no van a cobrar, no van a decir tú me debes tanto, lo que van a hacer es determinar las cantidades que los contribuyentes deben de pagar, aparentemente por el incumplimiento o la falta de cumplimiento oportuno de las disposiciones fiscales que están en debate, que están en discusión. De igual manera, las autoridades administradoras como son Hacienda y en parte también como es el SAT, Sistema Administrativo Tributario. Digo en parte porque el SAT en sí es un organismo que te abarca las dos, tanto el contencioso como el oficioso. La resolución de consultas hechas por los contribuyentes. Como tú bien sabes, muchas veces, y lo vas a ver en su momento oportuno, la ley tiene varias interpretaciones donde no todos coincidimos en qué es lo que quiso decir el legislador. ¿Qué es lo que nos da a entender el legislador que no lo entendimos o no lo comprendimos? Las empresas ante este dilema pueden hacer consultas directamente ante Hacienda, aunque lo recomendable es hacerlo por escrito, y de esta manera atender las consultas que desde alguna aplicación, desde alguna tecnología, llámese Facebook, llámese Twitter, se puede establecer el diálogo entre alumnos y maestro para determinar cuál es el fin o el objetivo de impartir lo que viene siendo esas leyes y de toda su perfecta aclaración. Acuérdate que las leyes son para interpretarse.
Ahora, también hay personas que mañosamente dan otro tipo de leyes donde no tan fácilmente les afectan o de impuestos. Hemos dicho que la autoridad administrativa puede ser dos tipos. Las administradoras ya vistas en cuanto a sus facultades principales, y hemos visto que dentro de las autoridades administrativas también están las autoridades exactoras. ¿Quiénes son las autoridades exactoras? Son las que recaudan o cobran los impuestos o contribuciones. Una cosa es que Hacienda me fija el monto que yo le debo. Una cosa es que Hacienda me llega a decir en un momento determinado, el concepto de fulano debe tanto dinero por concepto de esto y de aquello. Pero Hacienda, por tanto, va a determinar que la empresa fulana debe tanto dinero, que el banco perengano debe tanto dinero. Pero solamente va a dictaminar, a determinar la cantidad de dinero que deben de pagar los contribuyentes o el cumplimiento de obligaciones que no han llevado a cabo los contribuyentes. Por tanto, Hacienda solo determina la cantidad. Empresa fulana debe tanto, perengana tanto, la demás sea tanto y la última tanto. Ahora lo que se necesita es que haya una autoridad que se encargue de cobrar, que se encargue de que realmente el contribuyente, ante una falla, ante una negligencia, ante un descuido, no está cumpliendo cabalmente con lo que vienen siendo sus pagos o sus impuestos. Las autoridades exactoras, a diferencia de las administradoras que ya visualizamos, son las que recaudan o cobran los impuestos o las contribuciones. Son los que nos van a ir a tocar a nuestra casa, que Dios quiera que no toquemos madera, a través de inspectores solicitando cierto tipo de documentos, cierto tipo de aclaraciones, cierto tipo de negociaciones que se llevan a cabo. Y una vez que se cuantifica más o menos a cuánto asciende el monto por la falta de pago, por la falta de cumplimiento de obligaciones fiscales, entonces la autoridad exactora es la que se va a encargar, en base a lo que dictamine Hacienda, de que son 30,000, 50,000, 80,000, 5 millones de pesos, hablar con los mandos respectivos para poder cobrar lo que siendo los impuestos o contribuciones. Las autoridades exactoras son las que ejecutan las órdenes o resoluciones de las autoridades administradoras. Como usted y lo hemos dicho, Hacienda nunca va a cobrar, Hacienda nunca va a embargar, Hacienda nunca va a hacer trámites de los que ella se siente bien. Sino que las exactoras son las que Hacienda dice, ¿sabes qué? Fulano debe tanto, perengano debe tanto. Pues ahora yo ya te cuantifiqué, ya te determiné quién te debe, cuánto te debe y por qué te debe. Para que lleve todo un orden y una secuencia, ahora tú me vas a decir cuánto es lo que se cultivó, cuánto es lo que se obtuvo con motivo de esta temporada o de esta época. Y de esta manera, el SAT y otras instituciones que tienen esta facultad exactora pueden ordenar que las órdenes o resoluciones de las autoridades administradoras puedan llevarse a cabo. Pero dentro de las autoridades fiscales tenemos a las llamadas autoridades centrales o dependencias oficiales. Como usted sabe, las autoridades centrales o dependencias oficiales también forman parte del fisco, o son parte del fisco, o son propiamente el fisco. Estas llamadas autoridades centrales o dependencias oficiales vienen siendo las autoridades administradoras a nivel federal, concretamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero a nivel estatal, dado que somos una federación, estas facultades que tiene el Tribunal Federal a nivel estatal, también existen dependencias, instituciones o instancias donde a menor nivel también se encargan de llevar a cabo el cobro y distribución de impuestos. A nivel federal,
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determina las funciones o atribuciones de la autoridad exactora, que es el fisco. A nivel estatal y a nivel municipal, si bien no hay una Secretaría general en materia fiscal, sí tenemos lo que son las Secretarías de Finanzas y las Tesorerías municipales. Si alguna vez recuerda que ha acompañado a algún familiar a pagar el predio, a pagar ciertos servicios, sabe usted que antemano hay que ir cumpliendo con esa disposición para seguirnos surtiendo lo que viene siendo el gas por tanque directo. De esta manera, ¿quiénes son las autoridades centrales o dependencias oficiales? Son las autoridades administradoras a nivel federal, en este caso la principal Hacienda y Crédito Público. Pero a nivel estatal y municipal, quienes son los titulares son la Secretaría de Finanzas y las tesorerías municipales en cuanto a los municipios y en cuanto a las entidades centralistas. De esta manera, como puedes ver, junto al fisco o lo que viene siendo la federación, tenemos a las autoridades centrales o dependencias oficiales que en términos generales son las secretarías y que para efectos de impuestos y de contribuciones, quienes deben de llevar a cabo esto es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A nivel estatal o a nivel de las entidades federativas, ellas tienen su famosa Secretaría de Finanzas, quien se encarga de esta parte, y a nivel municipal tenemos la Tesorería Municipal, que es la que se encarga de cobrar estos costos, estos pagos, en beneficio de lo que viene siendo la población. Otro tipo de autoridades son las llamadas autoridades, organismos descentralizados y centralizados. Esos organismos descentralizados o centralizados que en su momento oportuno vas a ampliar, aunque hemos visto algunos aspectos en nuestras diversas clases, vas a hablar cuando es derecho administrativo. Esos organismos centralizados y descentralizados que el propio gobierno crea a través de lo que viene siendo una ley emitida por el Poder Legislativo, son a nivel federal, las que destacan son el SAT, es decir, el Sistema Administrativo Tributario. Sabemos que el SAT es el que se encarga de cobrar, el que se encarga de exigir que no hemos pagado, el que se encarga de exigir que se cumplan con todas las disposiciones legales, avisos, comunicados que nos emiten constantemente. ¿Quiénes son los que se van a encargar de cobrar? No necesariamente va a ser Hacienda. Hacienda es la que se va a encargar de determinar la cantidad a pagar en base a los elementos que se tengan dentro de sus archivos. Pero Hacienda nada más llega hasta ahí, emite un decreto, mejor dicho, emite un oficio, emite un acuerdo, donde Hacienda quizás hace una larga lista de las empresas que no han pagado impuestos. Quizás a través de balconearlos, tenemos lo que viene siendo quienes van a cobrar. Hacienda no lo va a hacer. Hacienda, repito, es una autoridad administrativa, eminentemente administrativa, encargada de los asuntos propiamente administrativos. Para poder cumplir y poder cobrar los impuestos, entonces se crean los organismos centralizados y organismos descentralizados, cuya virtud de estos organismos es que tienen plena autonomía, plena libertad para llevar a cabo sus funciones, independientemente de que dependan o no dependan del Poder Ejecutivo Federal. Una de estas autoridades, Juegos, es el IMSS, aparte del SAT. El SAT es la principal. Si quien anda ahí correteando, quien anda ahí presionando para que hagamos los pagos respectivos de contribuciones, de impuestos y todo lo que implica los recursos naturales, o recursos, mejor dicho, de la naturaleza, tenemos lo que viene siendo el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social, acuérdate que es el que da servicios de contribución o de asistencia social, medicinas, medicamentos, y una serie de prestaciones más, rehabilitación, hospitalización, prótesis, etcétera, etcétera.
El IMSS, compañeros, da todos estos servicios a los trabajadores y familiares de los trabajadores. Da toda esa atención a esta gente que lo necesita, ¿sí? Pero el IMSS, para dar estos servicios de medicina, de atención médica, de consulta, de intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, el IMSS cobra las aportaciones que hace el patrón, el trabajador y el gobierno para de esa manera generar recursos y poder dar este tipo de servicios. Entonces, el IMSS se encarga de cobrar esos impuestos, perdón, esas contribuciones. Aquí no hablamos de impuestos, hablamos de contribuciones. El Seguro Social se encarga de que todas las empresas, en primer lugar, tengan afiliados a sus trabajadores al Seguro Social. Segundo, que el patrón esté cumpliendo con sus obligaciones, no solamente fiscales, sino también laborales. Y como son tantas las cosas que el gobierno tiene que hacer, ejemplo, Hacienda y el SAT, entonces el Seguro Social, como se encarga de una parte de estos ingresos, de estas contribuciones a favor del Estado, es el que directamente va a ir a cobrar a las empresas, va a ir directamente a decirles cuánto asciende la deuda fiscal que a la fecha tienen por la falta de sus pagos de cuotas patronales. El IMSS, por tanto, es una autoridad exactora, es una autoridad que tiene funciones de cobrar los impuestos a costa de lo que sea, con tal de que las personas paguen sus impuestos, porque se está protegiendo el interés público, es decir, está protegiendo que el Estado tenga los recursos suficientes para poder dar los servicios en todo lo que viene siendo la nación. Otra autoridad, independientemente del SAT, es el famoso Infonavit. Sabemos que el Infonavit nos da créditos para obtener casas, comprar casas o terrenos, o arreglar la casa que tenemos, etcétera, etcétera. Sabemos que el Infonavit también es el que se encarga de cobrar o de que le paguen a él parte de las cuotas patronales y de esa manera ir formando el famoso Fondo Nacional de la Vivienda para que el trabajador, con sus ahorros y sus constantes cuotas patronales, pudiera reuniendo la cantidad suficiente y en su momento oportuno poder comprar la casa o el departamento que tanto anhelaba. El Infonavit, en consecuencia, es una autoridad que se va a encargar de exigirle al patrón, al trabajador, el cumplimiento de las obligaciones que tienen en materia fiscal. E incluso de poder sancionar, de poder cobrar a aquellas empresas que no han cubierto o no han hecho bien la inscripción a la Seguridad Social de todos sus trabajadores, exhortándolos, exigiéndoles su cumplimiento, o inclusive llegar a la fase contenciosa e iniciar lo que viene siendo propiamente su demanda. Infonavit es una institución que proporciona un servicio público, y como el Estado no puede distraer, su principal enfoque es manejar este país, a través de lo que implica todos los gastos que genera el Infonavit. Entonces le dotó de facultades, de atribuciones para que el Infonavit pudiera él propiamente llevar a cabo este tipo de cobros, este tipo de diligencias, y poder hacer del servicio algo eficiente. El Infonavit, por tanto, es una institución, compañeros, que también se le ha dotado de ciertos atributos para que a través de ellos tenga facultades para exigirle a las empresas, a los patrones, a los trabajadores, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, inclusive de sancionarles. Una autoridad más que tenemos es lo que viene siendo la famosa Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, compañeros, recordemos, es una institución pública, es un organismo del gobierno, a través del cual el gobierno va a proporcionar el servicio de la energía eléctrica en todo el mundo, en todo lo que viene siendo, bueno, en el caso de la Comisión Federal, en todo lo que es México. Y para que haya cada vez mejor y más servicio en comunidades alejadas, completamente apartadas de, vamos a llamar, de la civilización, ahorita con motivo de las inundaciones en Tabasco, en Campeche y en Chiapas, ha venido saliendo y reluciendo este tipo de comunidades que inclusive
no tienen camino para llevarlo a las ciudades y por tanto poder obtener lo elemental. La Comisión Federal de Electricidad da un servicio que el Estado debe dar fundamental, indispensable para todos, que es el servicio de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, por tanto, es un organismo que el gobierno ha creado para que él, por su parte, al tener autonomía propia, patrimonio propio, pueda en consecuencia hacer funciones también exactoras y poderle cobrar a las empresas, sobre todo a los patrones morosos, que no han cubierto, no han cumplido con lo que vienen siendo sus funciones sociales. La Comisión Federal de Electricidad da un servicio público y lo da porque el Estado, propiamente dicho, que sería la Secretaría de Energía, como es una autoridad administrativa, no puede tener esa función de ser una autoridad administrativa, técnica o tecnológica que le permita manejar o implementar mejor lo que viene siendo esta fauna. La Comisión Federal de Electricidad, compañeros, al dar este servicio, pues como tú bien lo sabes, no es de agrapa, no es de gratis. Hay que comprar el material, el equipo y todo lo que necesite la Comisión Federal para reparar aquellos daños que con motivo X hayan pasado en la institución. Como habemos, y perdón por lo de habemos, muchos usuarios de la energía eléctrica que no hemos pagado, que tenemos atrasos, que tenemos falta de pago, que etcétera, etcétera, se le ha dado a la Comisión Federal de Electricidad para que ella misma cobre. Sabemos que cuando papá o mamá pagan la luz lo hacen directamente ante la Comisión Federal, ante las oficinas de la Comisión Federal. No tienen que ir a lugares apartados, inclusive el banco también se ha permitido, sino que a lo mejor la propia fuente de tu obligación o la propia fuente de tus compromisos, la misma autoridad ante la cual te encuentras, tiene facultades para, por tanto, exigir el cumplimiento de esa regla, de esa disposición militar, y responder posteriormente a nivel estatal en la Ciudad de México con lo que se reporta. La Comisión Federal de Electricidad, por tanto, tiene esa otra atribución y de hecho la tiene tanto que tanto usted como yo mensualmente, o no recuerdo bien, bimestralmente, nos llega la famosa tarjetita de que ya pague, a ver a qué horas va a pagar, a ver a qué horas ya se acabó el asunto. Y la gente que no paga estas contribuciones por su servicio, pues entonces a esta gente sí es a la que hay que limitarla. Hay que tener presente para que la Comisión Federal de Electricidad en un determinado inclusive nos pueda hasta embargar si es que no acreditamos fehacientemente la propiedad de dicho inmueble. Una más, compañeros, es CAPUFE. ¿Qué es CAPUFE? Es Caminos y Puertos Federales y Servicios Conexos. Sabemos que el Estado, es una obligación del Estado dar alumbrado público, banquetas, tener calles debidamente asfaltadas para que sobre su asfalto se construyeran o se llevaran a cabo lo que vienen siendo este tipo de trabajos. Sabemos que el cobro de las casetas es un derecho, más que un impuesto es un derecho. Y ese dinero que recobran todas las casetas de nuestro país es el patrimonio con el cual CAPUFE o la Comisión de Caminos y Puentes va a administrarse para que él con su presupuesto y con el dinero que recauda pueda dar el servicio que el gobierno no puede dar directamente. Así como el gobierno no puede encargarse directamente de la seguridad social atendiendo hospitales, atendiendo clínicas, entonces sea un organismo técnico llamado lo que es el servicio para poderlo cobrar. Lo mismo pasa con el CAPUFE. El gobierno está obligado a construir carreteras y buenas carreteras, a tener en buenas condiciones dichas vías de comunicación. Y ahora está obligado a que sobre las autopistas no haya baches que puedan perjudicar la circulación o provocar algún accidente de los vehículos pesados o ligeros que pasan constantemente por esa avenida. ¿De dónde el gobierno va a sacar dinero para poder dar este servicio? ¿Dónde el gobierno va a poder sacar dinero
para poder ampliar, mejorar, construir un puente peatonal sobre las avenidas fulana, sultana, principales de tal lugar, de tal municipio, de tal zona, pues de los mismos autoridades de realizar estas autopistas, con su aportación van por tanto llenando el patrimonio, el cochinito de la Capufe, y la Capufe por tanto en su momento oportuno pueda seguir dándole mantenimiento a esas carreteras, a esos puentes, a esas vías de comunicación de carácter federal. Sabemos que la Capufe o de Caminos y Puentes Federales está facultada, por tanto, para impedir el paso a aquellos vehículos, más que vehículos conductores, que no hayan pagado sus contribuciones o que no quieran pagar sus contribuciones. Uno más que se vino de repente fue lo que es el registro civil. El registro civil, como bien sabes, nos da copias certificadas de nuestros documentos, de nuestro estado civil, acta de nacimiento, lo que es acta de casamiento, body, lo que tú quieras. Bajo esta perspectiva, muchas veces la misma autoridad fiscal es dotada de autoridad para que ella misma pueda exigir el cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento de los principales o las garantías sociales, que son el artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 123 constitucional. Capufe, por tanto, es un organismo descentralizado que se encarga de cobrar lo que viene siendo los ingresos para que el Estado pueda dar los servicios que la misma población está solicitando, está requiriendo. La Profeco, Propiedad Federal del Consumidor, igual. Aunque es una especie de organismo administrativo o de autoridad administrativa, también tiene de alguna medida funciones jurisdiccionales. Porque entre la Profeco se ventilan quejas, se ventilan problemas entre el proveedor y lo que viene siendo el consumidor. Entre lo que yo compré y lo que el proveedor me mandó, pues es que yo al momento de adquirir un producto compré una mesa cuadrada con 4 sillas, pero cuando me las entregan y me llevan a mi casa resulta que son unas mesas grandes y son para 10, 12 personas. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos un conflicto entre quién es el que tiene la verdad, entre la autoridad llamada Profeco o la otra tipo de contribuyentes. La Profeco, por tanto, es una autoridad que incluso es la que cobra multas. Ya fue revestida de autoridad para aquella que ahorita semanalmente está dando un reporte de las gasolineras o gasolinerías que no están cubriendo con sus impuestos. Profeco pueda exigirle dichos pagos, dichas contribuciones y de alguna manera contribuir a lo que es la recaudación de los ingresos de la federación. Aparte de la Profeco, con ello damos cuenta de algunos, no de todos, los organismos descentralizados que directa, indirectamente, consciente, inconscientemente, forman parte de las personas del Poder Ejecutivo que luchan o que tratan de mantener y de sostener lo que viene siendo todo esto. Los organismos descentralizados o también centralizados, aunque pertenecen al Poder Ejecutivo, son entes dotados de personalidad y patrimonio propios, que les permiten mayor autonomía o independencia de gestión para cumplir con sus objetivos. Organismos descentralizados tienen la función de sustituir al Estado en todo aquello donde el Estado no lo pueda hacer. Lo que viene siendo esto, que implica que este tipo de autoridades que hemos mencionado anteriormente no nada más se emiten como Hacienda a determinar quiénes deben y cuánto deben, sino hacerlas también de jefes de cobranza para ir a exigir ante esas empresas el cumplimiento de lo que vienen siendo sus obligaciones. Organismos descentralizados forman parte del gobierno federal, pero como lo hemos dicho, compañeros, están dotados de personalidad y patrimonio propio.
lo que significa y permite que tengan mayor autonomía o independencia de gestión para cumplir con sus objetivos. Veámoslo de esta manera. Ante la insuficiencia del Estado por dar los servicios públicos que necesita la población, educación, salud, convenios del Seguro Social, el Infonavit y demás instancias, se requiere de organismos especializados que se encarguen no solamente de administrar el servicio, de manejar el servicio, sino de manejar libremente su estructura, su organización, de determinar libremente bajo ciertos parámetros los sueldos o salarios de los empleados que habrán de contratarse. De esta manera, organismos descentralizados tienen esa doble función, sobre todo la función exactora, que es lograr, conseguir o permitir que la propia autoridad, en base a su autonomía y a su independencia, a los contribuyentes les exija también el cumplimiento de sus obligaciones. Como puedes observar, compañero, estamos analizando lo que vienen siendo las autoridades que intervienen en el procedimiento fiscal, que como además de las demás instancias en materia civil, pues intervienen simplemente personas del tribunal. Y aquí en materia fiscal tenemos otro gran cúmulo de personas pertenecientes a diferentes organismos que se encargan del cobro de ciertas contribuciones para dar el servicio que requiere lo que viene siendo la población. De esa terminamos lo que viene siendo la clase, jóvenes. Nos vemos en unos cuantos minutos o segundos con la segunda clase de este fin de semana y después nos vemos en lo que es el Zoom. Nos vemos en unos segundos en la segunda clase, compañeros.